El 21 de febrero de 1613, el Parlamento de Rusia elige a Miguel I como zar, dando comienzo a la dinastía Romanov. Miguel era hijo del boyardo de origen Sokolovia, Fiódor Nikitich Romanov, convertido posteriormente en el patriarca Filareto, y de Ksenia Sestova, conocida posteriormente como la Gran Monja. Su abuelo paterno, Nikita, era hermano de la que fue zarina Anastasia, esposa de Iván IV, y un importante consejero de este zar. En 1600, el zar Boris Godunov, elegido en 1598, obligó a tomar los votos a Fiódor Nikitich Romanov, su principal rival para la elección a zar y ahora acusado de conspiración, y a su esposa, Ksenia Sestova, y a enclaustrarse en un monasterio, con los nombres de Filareto y Marta. Filareto fue recluido en el monasterio Antonievosisky, y Miguel, todavía un niño de 4 años, acompañó a su madre al monasterio de Belousero. Miguel fue elegido por unanimidad zar de Rusia por la Asamblea Nacional, el 21 de febrero de 1613, tras descartar a otros posibles candidatos, entre los que figuraban los reyes de Polonia y de Suecia. La elección se debió en parte a su lejana relación de parentesco con la zarina Anastasia. La elección de Miguel se realizó en su ausencia, ya que se desconocía su paradero. No fue hasta el 24 de marzo, cuando los delegados del consejo encontraron al joven zar y a su madre en el monasterio Ipatiev cerca de Kostromá. Ksenia se opuso a la elección, alegando que su hijo, de 16 años, era demasiado joven para asumir tan gran responsabilidad en tiempos tan difíciles. Los boyardos, entre lágrimas, afirmaron solemnemente que si Miguel persistía en su rechazo le harían responsable ante Dios de la destrucción de Rusia. Sea como fuere, Miguel consintió finalmente en aceptar el trono. En tan ruinoso estado se encontraba Moscú por aquel entonces, que Miguel debió esperar durante varias semanas en el monasterio de Troitsa, hasta que se le pudo preparar un alojamiento adecuado a la dignidad de un zar. Fue coronado el 22 de julio de 1613, en la Catedral de la Dormición del Kremlin de Moscú. Con su segunda esposa, Yevdokiya Stresniova, tuvo 10 hijos, de los cuales 4 llegaron a la edad adulta. Irina Mikhailovna, Pelagia Mikhailovna, Alejo Mikhailovich, Ana Mikhailovna, Marfe Mikhailovna, Iván Mikhailovich, Sofía Mikhailovna, Tatiana Mikhailovna, Eudoxia Mikhailovna, y Vasily Mikhailovich. La dinastía Romanov fue la casa real gobernante en Rusia desde el siglo XVII hasta principios del siglo XX. Comenzó con la coronación de Miguel I en 1613, y rigieron el país hasta que se abolió la monarquía como consecuencia de la Revolución de febrero de 1917. En cuanto al origen de los Romanov, hay una extensa lista de su historial sanguíneo. El patriarca Filareto, nacido Fiódor Nikitich Romanov, era hijo de Nikita Romanovich Saharin-Yuriev, hermano de Anna Romanovna Saharina-Yurieva, que era esposa del kniaz Vasily Sitsky, y Anastasia Romanovna Saharina, que era esposa favorita de Iván IV el Terrible, y eran hijos de Román Saharin-Yuriev, del cual procede el nombre Romanov, hijo de Yuri Zaharievich Koskin, hijo de Zahari Ivanovich Koskin, hijo de Iván Fyodorovich Koskin, hijo de Fyodor Andreyevich Kobilin, llamado Fyodor Koska, hijo a la vez de Andrei Ivanovich Kovila, de origen lituano, boyardo del siglo XIV, que estaba al servicio de Simeón I de Rusia y es antepasado, de mínimo 24 familias nobles, aparte de la mencionada. Además de esto, la madre de Filareto era Evdokiya Alexandrovna Gorbataya Suiskaya, miembro de la familia Suisky, y por ende, descendiente de los antiguos Rurikovich. Los Romanov ganaron influencia durante el gran interregno generado por la muerte de Iván IV, en 1584. En 1613, una asamblea de nobles eligió zar al sobrino nieto de Iván, Miguel I de Rusia, con el que se inició la dinastía. A Miguel le sucedieron su hijo Alejo I de Rusia, y su nieto Teodoro III de Rusia, cuya muerte inició un conflicto sucesorio entre los descendientes de Alejo I, Pedro el Grande, y sus hermanastros Iván V y Sofía. Pedro se impuso a ambos zares en 1689, e inició un reinado marcado por la modernización de Rusia. Impulsó la colonización territorial y la fundación de San Petersburgo. Fue el primer monarca en adoptar el título de emperador de toda Rusia en 1721. Envió a 55 soldados para la Guardia Gigante de Potsdam del Reino de Prusia, cuya estatura mínima era de 1,85 metros, en agradecimiento por la cámara de ámbar, que Federico Guillermo I le había obsequiado. Pedro cambió la ley de sucesión, estableciendo que cada monarca sería libre de escoger a su sucesor. Sin embargo, él mismo murió antes de haber establecido quién sería su sucesor. Los boyardos escogieron a su esposa, Catalina I como zarina. Al morir esta, el trono volvió al linaje Romanov, con su nieto Pedro II, y en su sobrina Ana Ivanovna. Finalmente Iván VI, quien era alemán, se convirtió en zar. El trono volvió a los Romanov con la hija de Pedro I, la zarina Isabel. Con ella se extinguió el linaje, y aunque la dinastía conservó el nombre de Romanov,
de hecho fue sustituida por la casa de Holstein-Gottorp. La coronación de Pedro III, sobrino de Isabel, reforzó la presencia alemana en la Rusia imperial. Este zar sentía profunda admiración por Federico II el Grande de Prusia, porque una vez en el poder, concertó la paz en la Guerra de los 7 Años. Una conspiración de la nobleza y del clero, obligó a Pedro III a abdicar, sucediéndole su esposa, Catalina II de Rusia, nacida en Prusia, quien usurpó el trono a su hijo, Pablo I, aunque le designó para sucederle en el trono. Pablo murió asesinado en una conspiración encabezada por su hijo, el príncipe Constantino en 1801. El trono recayó en el nieto de Catalina, Alejandro I, y después en su hermano, Nicolás I. Luego se siguió el orden sucesorio normal de padres a hijos, con Alejandro II, Alejandro III, y Nicolás II. La dinastía Románov comenzó en 1613, cuando Mijaíl Fiodorovich fue elegido soberano de toda Rusia. La dinastía llegó a su final 304 años después, cuando Nicolás II y su familia fueron asesinados por los revolucionarios bolcheviques durante la Revolución Rusa y la Guerra Civil. Nicolás II tenía una personalidad débil, y no estaba preparado para su futuro puesto como zar. Este hombre, quien solamente le inspiraba su tranquila vida familiar, se convirtió en la cabeza de un enorme estado lleno de cambios después de la muerte de su padre. Nicolás no tenía anticipado tal cambio en Rusia, y siempre reaccionaba bajo presión de los eventos, demasiado tarde, o torpemente. Además, era consciente del principio santo de su misión, y que siempre defendería la monarquía cuando las concesiones fueran inevitables. La esposa de Nicolás II era nieta de la reina Victoria de Inglaterra, la princesa Alix von Essen-Darmstadt, quien se convirtió en Alejandra, cuando se unió a la Iglesia Ortodoxa rusa en preparación para su boda. Tuvieron 5 hijos, las grandes duquesas Olga Nikolayevna Romanova, Tatiana Nikolayevna Romanova, María Nikolayevna Romanova, Anastasia Nikolayevna Romanova, y el zarevich Alexei Nikolayevich Romanov. El reinado de Nicolás II comenzó con varias notas siniestras. Cuando la futura zarina Alejandra apareció oficialmente por primera vez, durante el funeral de Alejandro III, ella aparece detrás del ataúd, lo cual era un símbolo de mala suerte. Una señal para marcar la coronación de un nuevo zar, era la tradición rusa de ofrecer comida y bebida a la gente. Cuando Nicolás llegó al trono, cerca de 700.000 personas estuvieron reunidas en el campo de Jodinka para celebrarlo, pero ocurrió una estampida que mató a 2.000 asistentes. Los soldados imperiales mejoraron esta impresión 9 años después, cuando abrieron fuego sobre un grupo de 120.000 trabajadores, que había marchado hacia el Palacio de Invierno, para protestar por las condiciones laborales. Murieron miles de personas tiroteadas en esa masacre, por eso se le llama Domingo Sangriento. Como resultado, Nicolás II introdujo una constitución y creó un parlamento, para dar a la gente una voz, pero las medidas fueron demasiado tímidas y muy tardías. Los disturbios continuaban en Rusia, y un eco de desorden sobre la escena del mundo en el cual estaba a punto de brotar la Primera Guerra Mundial. Al principio, los rusos vieron su participación en la batalla contra Alemania como heroica, pero mientras el número de víctimas se elevaba, la opinión pública se puso en contra de la continua participación en el conflicto, y en contra de la esposa de Nicolás II, Alejandra. El gobierno de Alexander Kerensky inicialmente retuvo a la familia imperial bajo arresto domiciliario en su palacio. Sus primeras intenciones eran mandarlos en exilio a Inglaterra, pero el gobierno no podría seguir haciéndole frente al crecimiento de poder de los bolcheviques. Para el invierno de 1917, los bolcheviques habían prevalecido sobre los mayores grupos revolucionarios y tenían bajo su control Moscú y San Petersburgo, por lo cual, muy pronto establecieron su gobierno. Nicolás fue el último zar de Rusia, fue destronado en el transcurso de la Revolución de febrero de 1917, ocurrida en el marco de la Primera Guerra Mundial. Después de la Revolución de Octubre, los bolcheviques fusilaron a la familia imperial en Ekaterimburgo en 1918. Después del asesinato de Miguel Romanov en Perm, y de Nicolás II y su hijo Alexis Nikolayevich en Ekaterimburgo, se inicia un gran conflicto familiar por establecer a quien corresponden los derechos de sucesión al trono de Rusia. El primo de Nicolás II, el gran duque Cirilo Vladimirovich, se convirtió en el varón consanguíneo de la dinastía y pretendiente al trono. En 1924, en el exilio, se proclamó zar de toda Rusia. Su único hijo varón, el príncipe Vladimiro Kirilovich de Rusia, murió en Estados Unidos en 1991. La hija de este, María Vladimirovna Romanova, retomó sus derechos. Los demás descendientes varones de la dinastía están congregados en una asociación de la familia Romanov, cuyo jefe era el príncipe Nicolás Romanovich, nacido en 1922. Nicolás Romanovich Romanov fue un príncipe de la familia imperial rusa, hijo del príncipe Román Romanov de Rusia, y de la condesa rusa Praskovia Dmitrievna Sheremeteva.
Se casó en Florencia el 31 de diciembre de 1951, por lo civil, y el 21 de enero de 1952, por lo religioso, en la Catedral Ortodoxa Rusa en Cannes, con la condesa italiana Sveva Della Gerardesca, con quien procreó a las princesas Natalia, Isabel y Tatiana de Rusia. Después de él, el heredero al trono es su único hermano Dmitri Romanovich. Nicolás residía en Ruyement, Suiza, y era el presidente de la Asociación de la Familia Romanov. Nicolás falleció el 15 de septiembre de 2014, a la edad de 91 años. Su hermano, Demetrio Romanovich Romanov, falleció el 31 de diciembre de 2016, a la edad de 90 años. Hasta el día de su muerte, reclamó la jefatura de la Casa Imperial de Rusia. La Asociación de la Familia Romanov acepta que la monarquía rusa terminó legalmente en 1917, con el decreto del emperador Miguel II de Rusia, y su renuncia al trono, reconociendo así al gobierno provisional ruso. Los miembros de la asociación están también de acuerdo en que cualquier forma de gobierno en Rusia debe de cumplirse de acuerdo a la voluntad del pueblo ruso. Los miembros de la asociación rechazan las demandas y las pretensiones de la gran duquesa María Vladimirovna Romanova de Rusia. Los miembros de la asociación de la familia de Romanov tampoco reconocen el título de gran duquesa a María, sino el de princesa imperial. En la actualidad es confuso conocer cuántos de los miembros participan realmente en las actividades de la asociación. María Vladimirovna no participó claramente, sin embargo es considerada miembro de la familia. La asociación también demanda el título de príncipes y princesas de Rusia para todos sus miembros. La directora actual de la organización es la princesa Olga Andreevna. Durante años se especuló que Anastasia, una de las hijas de Nicolás, había sobrevivido a la revolución. Incluso una mujer llamada Anna Anderson alegaba que ella era Anastasia, aunque mediante la técnica de análisis de ADN mitocondrial, se descartó que esta mujer fuera la princesa. El 21 de febrero de 1953, Francis Crick y James Watson descubren la estructura helicoidal de la molécula de ADN. James Dewey Watson nació el 6 de abril de 1928, mientras que Francis Crick nació el 8 de junio de 1916. James es un biólogo molecular, genetista y zoólogo estadounidense, y Francis fue un físico, biólogo molecular y neurocientífico británico. En 1953, James y Francis publican un artículo académico que proponía la estructura de doble hélice de la molécula de ADN. Más tarde, en 1962, junto a Maurice Wilkins, recibieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, por sus descubrimientos sobre la estructura molecular de los ácidos nucleicos, y su importancia para la transferencia de información en la materia viva. En años posteriores, se ha reconocido que James y sus colegas no atribuyeron debidamente a su colega Rosalind Franklin sus contribuciones al descubrimiento de la estructura de la doble hélice. A mediados de marzo de 1953, Watson y Crick dedujeron la estructura de doble hélice del ADN. Los datos experimentales recogidos por Rosalind fueron cruciales para su descubrimiento y no se le atribuyó la autoría. El director del laboratorio donde trabajaban James y Francis hizo el anuncio del descubrimiento en una conferencia de Solvay sobre proteínas celebrada en Bélgica el 8 de abril de 1953. Pero la prensa no lo publicó. A raíz de esto, el 25 de abril de 1953, presentaron un artículo titulado Estructura molecular de los ácidos nucleicos, una estructura para el ácido nucleico de desoxirribosa. Todos quedaron impresionados por el nuevo modelo de ADN. El periódico de los estudiantes de la Universidad de Cambridge también publicó un breve artículo sobre el descubrimiento el sábado 30 de mayo de 1953. Posteriormente, Watson presentó una ponencia sobre la estructura doblemente helicoidal del ADN, en un simposio, en junio de 1953. Muchos de los asistentes al simposio aún no habían oído hablar del descubrimiento. El simposio fue la primera oportunidad para muchos de ver el modelo de la doble hélice del ADN. Watson, Crick y Wilkins recibieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1962 por sus investigaciones sobre la estructura de los ácidos nucleicos. Rosalind Franklin había fallecido en 1958 y por tanto no podía ser nominada. La publicación de la estructura de doble hélice del ADN se ha descrito como el punto más importante en la ciencia. La comprensión de la vida cambió fundamentalmente y comenzó la era moderna de la biología. El ácido desoxirribonucleico, conocido por las siglas ADN, es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos, y algunos virus. También es responsable de la transmisión hereditaria. La función principal de la molécula de ADN es el almacenamiento a largo plazo de información para construir otros componentes de las células, como las proteínas y las moléculas de ARN.
Los segmentos de ADN que llevan esta información genética son llamados genes, pero las otras secuencias de ADN tienen propósitos estructurales, o toman parte en la regulación del uso de esta información genética. El 21 de febrero de 1965, en Nueva York, asesinan al activista afroestadounidense Malcolm X. Nació el 19 de mayo de 1925, fue un orador, ministro religioso y activista estadounidense. La X en su nombre representa el apellido desconocido de sus antepasados subsaharianos. Fue un defensor de los derechos humanos y de las libertades civiles de los afroestadounidenses. Un hombre que acusó duramente a los blancos de sus crímenes contra sus compatriotas negros. En cambio, sus detractores lo acusaron de predicar el racismo y la violencia. Ha sido descrito como una de las personas más influyentes en la historia de Estados Unidos y como uno de los líderes más importantes del movimiento por los derechos civiles. Cuando Malcolm tenía 6 años, su padre fue asesinado por su labor en defensa de los derechos de los trabajadores, y su madre ingresó en un hospital psiquiátrico, a causa de la locura que le produjo el hecho de que le quitaran la custodia de sus hijos. Después de vivir en una serie de casas de acogida, Malcolm X se involucró en el AMPA de Boston y Nueva York, y en 1945 fue condenado a entre 8 y 10 años de prisión. En la cárcel, Malcolm X se convirtió en miembro de la Nación del Islam, y tras su libertad condicional en 1952, se convirtió en ministro de la organización. Durante casi una docena de años, fue la cara pública de la Nación del Islam. Pero las tensiones entre él y el líder de la Nación del Islam llevaron a su salida de la organización en marzo de 1964. Tras abandonar la Nación del Islam, Malcolm X hizo la peregrinación a la Meca y se convirtió al sunismo. Viajó extensamente por toda África, Oriente Medio e incluso visitó la Unión Soviética. Esos viajes le cambiaron la visión que tenía del mundo y de la lucha por las libertades civiles. Fundó una organización islámica, y la secular Organización de la Unidad Afroamericana. Menos de un año después de abandonar la Nación del Islam, el 21 de febrero de 1965, Malcolm X fue asesinado por Thomas Hagan, miembro de la Nación del Islam, y 2 hombres más, durante un discurso en una reunión de la Organización de la Unidad Afroamericana. Junto a otras 2 personas, le dispararon 16 veces. Uno de los asesinos fue capturado y golpeado por la muchedumbre, pero los demás lograron escapar. Malcolm X fue declarado muerto poco después de llegar al centro médico de la Universidad de Columbia. Talmage Haer, un musulmán negro también conocido como Thomas Hagan, fue detenido en el momento. La ciudad cargó contra los 3 hombres acusados en el caso. En un primer momento Haer negó toda participación, pero durante el juicio, confesó haber disparado a Malcolm X en el cuerpo, y declaró que Butler y Johnson no estuvieron presentes y no participaron en el asesinato, pero se negó a nombrar a los hombres que se habían unido a él en el tiroteo. Sin embargo, los 3 hombres fueron condenados. Butler recibió la libertad condicional en 1985, y se convirtió en el jefe de la mezquita de Harlem, y siguió manteniendo su inocencia. Johnson fue puesto en libertad en 1987. Durante su tiempo en prisión, rechazó las enseñanzas de la Nación del Islam, y se convirtió al sunismo, mantuvo su inocencia hasta su muerte en agosto de 2009. Thomas Hagan fue puesto en libertad condicional el 27 de abril de 2010, tras pasar 44 años en prisión. En 2021, Butler y Johnson fueron exonerados de sus condenas por asesinato después de que en febrero de 2020, a través de un documental de Netflix titulado ¿Quién mató a Malcolm X?, se encontrara que el FBI y el Departamento de Policía de Nueva York retuvieron evidencias claves durante el juicio. El número de personas que acudieron a la unidad funeraria de Harlem del 23 al 26 de febrero de 1965 se estimó entre 14.000 y 30.000. El funeral de Malcolm X se celebró el 27 de febrero en el Templo de la Fe, en la Iglesia de Dios en Cristo, en Harlem. La iglesia tenía una capacidad para más de 1.000 personas, y además se colocaron altavoces fuera del templo y un canal de televisión local emitió en directo el funeral. El 21 de febrero de 1978, en la Ciudad de México, trabajadores descubren el monolito conocido como la Coyolxauhqui. Este monolito daría inicio a una nueva fase de investigaciones arqueológicas que eventualmente conducirían al descubrimiento del Templo Mayor de Tenochtitlán. Se trata de un monolito de cantera, de 320 centímetros de diámetro, con forma de escudo, y se piensa que por la forma redonda de la piedra, similar a la luna llena, esta encarna a la diosa lunar. En la gran piedra se observa a la diosa descuartizada, con la cabeza, brazos y piernas separadas alrededor de su cuerpo. En ella se distinguen pequeñas bolas de plumas de águila en el cabello, un símbolo en forma de campana sobre su mejilla, y una pestaña, con el símbolo mexica para año, en su oreja. Como en las imágenes de su madre, se le muestra con unos cráneos atados a su cinturón.
Los estudiosos también opinan que la decapitación y el desmembramiento de Coyolxauhqui se reflejan en el patrón de los sacrificios rituales de los guerreros. Estos constaban, en primer lugar, en extraer los corazones de los cautivos del pecho. En segundo lugar, en ser decapitados y desmembrados. Finalmente, en que sus cuerpos eran arrojados desde el templo, por las escalinatas de la pirámide, quizás sobre la gran piedra de Coyolxauhqui. Su ubicación original recrea el mito, pues se situaba en la parte frontal del Templo Mayor, en el edificio dedicado a Huitzilopochtli, de la antigua Tenochtitlán, igual que en el Cerro de Coatepec. El monolito de la Coyolxauhqui fue encontrado en la base de las escaleras del Templo Mayor en febrero de 1978, mientras trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, dirigidos por el ingeniero Felipe Curcó-Bellet, realizaban excavaciones para el cableado subterráneo. Este descubrimiento dio pie a que se ampliaran las investigaciones arqueológicas de las ruinas del Templo Mayor, mismas que continúan hasta la actualidad. Se cree que su ubicación original recreaba el mito, pues se situaba en la parte inferior del edificio dedicado a Huitzilopochtli, en la parte frontal del Templo Mayor, del antiguo Tenochtitlán, representando así su asesinato en el Cerro de Coatepec. La escultura de su madre, Coatlicue, fue encontrada en el año de 1790, al cambiar el empedrado de la Plaza Mayor, más o menos por la época en que fue hallada la piedra del sol o calendario azteca. Se encuentra exhibida en el Museo del Templo Mayor, en el actual Centro Histórico de la Ciudad de México. Coyolxauhqui es una deidad mexica, quien se considera es la representación de la luna. Sin embargo, dado que no presenta ningún signo o glifo lunar, se ha propuesto que representa otro tipo de cuerpo celeste. En la mitología náhuatl, Coyolxauhqui era hija de la diosa madre Coatlicue, y hermana y líder de los dioses de estrellas en Sonhuitznahuac. Cuando Coatlicue quedó embarazada de Huitzilopochtli, Coyolxauhqui y sus hermanos intentaban matar a su madre al considerarlo deshonroso, por lo que Huitzilopochtli la descuartizó y despeñó su cuerpo, a través de la ladera del Cerro de Coatepec. El 21 de febrero de 1988, el reconocido televangelista Jimmy Swaggart pide perdón llorando por sus pecados sexuales. Jimmy Lee Swaggart nació el 15 de marzo de 1935, es un predicador pentecostal estadounidense y uno de los pioneros del televangelismo. En la década de 1980, su programación de televisión fue transmitida a más de 3.000 estaciones y sistemas de cable cada semana. Las transmisiones fueron vistas por más de 8 millones de personas en los Estados Unidos y más de 500 millones en todo el mundo, convirtiéndose en el medio de comunicación más amplio del Evangelio en la historia. El evangelista perteneció a las Asambleas de Dios siendo para la época el predicador más importante de dicha denominación. Realizó muchas cruzadas evangélicas y conferencias en ciudades importantes de los Estados Unidos. El reverendo comenzó su ministerio de televisión en 1975, el cual continúa en la actualidad, después de 40 años, y que se transmite a nivel nacional e internacional. La transmisión de un estudio de la palabra de Dios se ve en todo el país y en el extranjero a través de 78 diferentes canales en 104 países, y en directo por Internet. En 1986, Swaggart denunció a los pastores Jim Bakker y Marvin Gorman por mantener relaciones extramaritales, y como consecuencia ambos perdieron sus ministerios. En venganza, el hijo y el yerno de Gorman lograron fotografiar a Swaggart junto a la prostituta Debra Meffy, en un motel de Luisiana. Gorman le enseñó las imágenes a Swaggart, pidiéndole que se retractara de sus acusaciones, pero Swaggart le pidió tiempo. Un año más tarde, Gorman le avisó por carta que mostraría las fotografías al líder de las Asambleas de Dios. Swaggart no respondió, por lo que Gorman lo denunció y Swaggart fue confrontado por sus jefes. También en 1986, Swaggart arremetió contra el heavy metal, argumentando que era maligno en todos los aspectos. Sin embargo, no se conformaba con difamar un género musical, sino que también se dedicó a insultar a bandas de la misma rama pero de forma especial. Sobre todo, a Steve Harris, líder de Iron Maiden, diciendo que era una banda satánica. Muchas veces, se lo vio decir que Steve Harris era Lucifer en persona, volviendo a sus seguidores violentos y drogadictos. Incluso, llegó a mostrar en sus programas televisivos fotografías de la banda, donde dejaba claro que aquel sujeto era el diablo acompañado de sus fieles esbirros. El 21 de febrero de 1988, Swaggart se dirigió a su audiencia televisiva con los ojos llenos de lágrimas, alegando que había pecado contra Dios, pidiendo que sus pecados fuesen lavados por los mares del perdón. Swaggart omitió explicar a qué se refería, pero los líderes de la iglesia suspendieron a Swaggart de su programa de televisión y de sus ganancias durante un año. El 11 de octubre de 1991, Swaggart fue hallado en compañía de otra prostituta, cuando la patrulla de autopistas de California lo hizo detenerse, por conducir en el lado equivocado de la calle.
En lugar de confesarse otra vez ante sus feligreses, esta vez Svagart dijo, el Señor me dijo que simplemente no es asunto de ustedes. Posteriormente, su hijo Danny anunció a los feligreses que su padre dimitiría temporalmente como líder del ministerio. Las donaciones a Svagart disminuyeron desde $500,000 a menos de $350,000 diarios. El 12 de septiembre de 2004, mientras hablaba del matrimonio homosexual en su programa de televisión en Canadá, realizó una apología del asesinato a homosexuales, indicando que si un hombre lo miraba de forma romántica, directamente lo mataría, sin dudarlo. Días después pidió disculpas públicamente, indicando que evidentemente no haría tal cosa. Según datos estadísticos del ministerio, en la década del 80, Svagart recibía más de $150 millones anuales.